El Ministerio Público ejecutó la orden judicial de incautación, allanamiento, desherraje y desposesión de la residencia del investigado y amigo de Pedro Castillo, Alejandro Sánchez Sánchez, domicilio ubicado en el distrito de Asia, en Cañete. El operativo responde al caso Gabinete en la Sombra. De acuerdo a la tesis fiscal, el inmueble habría sido utilizado por algunos integrantes de la presunta organización criminal liderada por Pedro Castillo Terrones para evitar el mandato de prisión preventiva. Alejandro Sánchez Sánchez. Según la declaración del colaborador eficaz CE 03-2023, ante el Ministerio Público, Sánchez sería testaferro de Pedro Castillo en la compra de un terreno y construcción de una casa en el sur de Lima, así como la adquisición de un inmueble en Cajamarca. El dueño de la casa viene siendo investigado por la Fiscalía por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias. Actualmente Sánchez Sánchez se encuentra prófugo de la justicia y contra él pesa un pedido de 30 meses de prisión preventiva. Un abrazo muy fuerte para ti, qué tremendo, ¿no? Qué dolor para una madre, ¿no? Tener que enfrentar una situación de esta naturaleza. Sí, es un hijo mayor de edad, pero es un hijo y el hijo es hijo hasta el último día de nuestras vidas. A ver, han incautado la casa de Asia de Alejandro Sánchez Sánchez. ¿Quién es? El dueño de la casa también de Zarratea. Esto como parte de las diligencias que se siguen llevando a cabo por la investigación del caso Gabinete en la Sombra. Lo que estamos viendo son imágenes de la policía con representantes del Ministerio Público al momento en que allanan este domicilio, porque además se sospecha que en esta casa también se escondió en un momento Fray Vázquez, el sobrinísimo del golpista Pedro Castillo, que hasta ahora está en la clandestinidad. De hecho, hay rumores de que hasta el propio Juan Silva llegó hasta la casa en Asia de Alejandro Sánchez Sánchez. Según la investigación fiscal, este inmueble fue utilizado por algunos integrantes de la presunta organización criminal para evadir el mandato de prisión preventiva. Exactamente lo que les estoy manifestando. Sánchez es dueño de la casa de Zarratea, pero además es chotano y es un amigo muy cercano a Pedro Castillo. En Zarratea, en esta casa, no solamente tenía reuniones y operaba Castillo en la época del proceso electoral, sino también cuando fue elegido presidente de la República, al punto que hay una investigación al respecto, porque él, como jefe de Estado, ya habiendo recibido, evidentemente, ¿no?, la orden de que arrancaba su gestión, no tenía por qué operar, no tenía por qué despachar en otro lugar que no sea Palacio, salvo que él lo haya consignado y que existiese un cuaderno de visitas donde uno puede reconocer qué personas entran, qué personas salen. Pero él nunca lo hizo. Es más, cuando se le pregunta sobre el cuaderno, la documentación que nos permita determinar qué pasó, qué sucedió en los primeros días de gobierno de Castillo, no hay nada. No me acuerdo. Nadie se acuerda, como tampoco se acuerdan del golpe, entre otras cosas. Y ahora, bueno, vamos a estar a la espera, por supuesto, de saber qué tanto encontró o no el Ministerio Público y la policía en esta casa Jatón, tremenda mansión en Asia de Alejandro Sánchez Sánchez. Y ya que hablamos de Castillo, vamos a ver las diligencias de la Fiscalía, porque la casa que ya se está allanando en estos momentos es la del empresario Alejandro Sánchez Sánchez. Recordemos que él ha sido o fue la mano derecha del expresidente Pedro Castillo. Es más, le prestó esta casa de Zarratea en Breña. Y lo que estamos observando en estos momentos es esta vivienda de Alejandro Sánchez Sánchez, que se encuentra en Asia, donde, según la Fiscalía y la propia policía, habría estado escondido también el sobrino del expresidente Pedro Castillo. Recordemos que durante el tiempo que se mantuvo prófugo de la justicia, también estuvo escondido en esta vivienda. Aquí permaneció junto con el empresario, quien hoy también está huyendo de la justicia, porque recordemos que tiene un pedido de prisión preventiva a raíz de esta solicitud del Ministerio Público que lo vincula en el caso de Gabinetes en la Sombra y que se evaluó hace ya unos meses atrás. Y además, el lugar que ocupa en las investigaciones el señor Alejandro Sánchez Sánchez es la del testaferro del presidente Pedro Castillo, porque recordemos muy bien que durante toda esta investigación del equipo especial contra la corrupción del poder, evaluaron diversos testimonios, entre ellos estaban los de la señora Karelyn López, Amir Villaverde y demás exfuncionarios, que señalaban al señor Alejandro Sánchez Sánchez en su momento como quien subvencionaba y además tenía repartido el poder político, incluso las decisiones, con otra facción del entorno del señor Pedro Castillo. Hablamos en ese momento con el señor Fray Vázquez Castillo, que es el sobrino del ex jefe de Estado. Precisamente el Ministerio Público, en torno a estas investigaciones, es que viene realizando este allanamiento luego de que el día de ayer también se ordenara precisamente que se incautaran algunas propiedades, se embargaran las propiedades tanto de Aníbal Torres como de Pedro Castillo. En ese momento, recordemos de las investigaciones, cuando la policía trataba de dar con el paradero del sobrino del señor Pedro Castillo, así como también del ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, hicieron varios allanamientos, no solamente a la casa de Zarratea, sino también a esta casa de Asia, hasta donde llegaron, y no encontraron en ese momento nada, porque
horas antes habían logrado escapar, según las informaciones, por alguna filtración dentro de la Policía Nacional, que en ese entonces estaba pues bajo la tutela de un ministro del gobierno, el señor Pedro Castillo. Y lo que vemos ahora es precisamente esta vivienda nuevamente, en las imágenes que le vamos a mostrar en breve, siendo pues el escenario de otra diligencia fiscal, desde donde imaginamos están revisando nuevamente para ver la documentación que pueda haber quedado, se pueda obtener, o los lugares específicos donde pudo haber estado escondido el señor Fray Vázquez Castillo en su momento, o también el señor Alejandro Sánchez Sánchez, quien hasta ahora continúa en la clandestinidad. Lo que decía su abogado es que no se iba a poner a derecho porque consideraba que era injusta la prisión preventiva que se le había otorgado en su contra. ¿Quién es su abogado? Pues nada menos que el señor Tomás Aladino Gálvez, quien también estuvo involucrado en hechos de presunta corrupción por el caso de los cuellos blancos. Y él en su momento afirmó que iban a solicitar el levantamiento de esta prisión preventiva en contra del empresario porque las imputaciones iniciales para ellos se estaban diluyendo. Además, recordemos que en febrero de este año también esta casa intentó ser recuperada por el señor Alejandro Sánchez Sánchez, la casa de Zarratea en específico, porque recordemos que esta sí fue incautada hace meses atrás. Este es el rostro del señor Alejandro Sánchez Sánchez, quien se presume ya no estaría en el país desde el año pasado. Y mediante las investigaciones fiscales, pues ahora se dan estas diligencias adicionales en los que se busca continuar recabando más pruebas para que puedan determinar qué otras evidencias pueden contribuir en esta investigación. Recordemos que en la casa de Zarratea que le prestó el señor Alejandro Sánchez Sánchez en su momento fue la sede de la campaña del expresidente Pedro Castillo, donde vimos que desfilaron diversas personalidades. La afinidad que los une es, en su momento, lo que contó el señor Alejandro Sánchez Sánchez, una amistad que data desde las huelgas magisteriales del 2017, en el que se acercó al señor Pedro Castillo cuando lideraba al grupo del FENATE, y finalmente le dio el cobijo en esta vivienda, ya que pertenecen a el mismo lugar de nacimiento. Estamos hablando de Cajamarca, Chota. Al ser paisanos, mencionaba él, tenía una afinidad y lo acogió en su casa durante ese tiempo del 2017 sin ninguna retribución económica, decía el señor Alejandro Sánchez Sánchez. Desde ese tiempo, luego mantuvieron el contacto y finalmente cuando decide el señor Pedro Castillo formar parte de una plancha presidencial con el partido de Perú Libre, se convierte el señor Alejandro Sánchez Sánchez en uno de los principales financistas, además de manos derecha y en su momento hasta asesor durante la campaña. Luego ya asume un papel más activo según la Fiscalía, ojo con esto, según la información de la Fiscalía, ante algunas negociaciones políticas e incluso designaciones dentro de ministerios importantes como son los ministerios de Transportes y Comunicaciones, que tenían a su vez Aprovías Nacional, con el objetivo de conseguir obras que puedan beneficiarlos a ellos y a este grupo que se había dividido dentro de esta presunta organización criminal que sostiene la Fiscalía, se había enquistado en diversas carteras del Ejecutivo. Lo que buscaban era asignarse obras y bajo ello, pues tener alguna cuota de soborno para poder beneficiarse. Hablamos de millones de soles del erario nacional y que buscaban los beneficios propios incluso para sus empresas o conocidos. Vamos a regresar, por supuesto, con mayor información de este allanamiento. Son las imágenes. Más movimientos que hace la Fiscalía para terminar de hundir a Castillo. ¿Crees que recauden información importante? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.